Bueno amigos del internet, hemos llegado a la parte más bacán de la universidad. Para mí, bueno, en realidad es lo que más me ha gustado aprender de la universidad y lo que he encontrado más interesante y bonito, que es poder encontrar la, la función de posición de un planeta solamente teniendo esto de información. E incluso demostrar que esa función de posición, que el objetivo de todo lo que queremos lograr es encontrar la función de posición, traza una cónica. O sea, puede ser una elipse, una hipérbola o una parábola. Hay que demostrar eso. Eso es lo que queremos hacer. Y solamente con esto. Y si se dan cuenta, esto que está en el cuadradito verde es algo que uno obtiene, que los humanos obtuvimos solamente observando la naturaleza. Entonces, es bacán que con observaciones a lo largo de los años podamos establecer este tipo de descripciones y que nos lleven a tener conclusiones como las trayectorias de los planetas. Yo encuentro que por eso esto es lo más bacán que he visto en la U, lo que más me ha gustado. Bueno, partamos entonces. Primero, una acotación que voy a definir el módulo del vector de posición o el largo o qué tan lejos está el planeta del Sol, porque eso es lo que representa el vector de posición, como RT. No le voy a anotar los palos ni el signo vector porque no quiero. Entonces, nosotros por observación ya dijimos que obtuvimos esta fórmula, que es el potencial, la energía potencial que produce un cuerpo bien masivo, en este caso el Sol, sobre un objeto que está a una distancia r de él, ¿ya? Entonces, si nosotros diríamos esto y lo multiplicamos por r tongo, obtenemos la fuerza. Ah, y el signo menos nos faltó. Eso lo vimos en los videos anteriores, cómo se hacía y por qué. Ahora, si tenemos que la fuerza es central, que eso es consecuencia de que la energía potencial sea radial, eso significa que solamente depende de la distancia entre el objeto y el origen. Si tenemos que la fuerza es central, entonces nosotros podemos calcular el torque que está haciendo esta fuerza sobre el objeto. Si se dan cuenta, el objeto está en una posición r vector. Si hacemos producto cruz con la fuerza, nos queda esto. El r vector se puede notar como su módulo por r tongo. Y como la fuerza también es en r tongo, el resultado da 0 y el torque es 0. Eso es porque si hay un columpio, por ejemplo, que puede girar así, y yo lo estoy tirando así, nunca va a girar. Entonces, cuando uno hace la fuerza en la misma dirección que los brazos, en este caso que la posición, nos va a dar 0. Si el torque es 0, entonces el momentum angular, la derivada del momentum angular es 0, porque así se define el torque. Y si la derivada de una función es 0, eso significa que la función es constante. Y eso significa, que R cruz P es constante porque está en la definición del momentum angular. Y si R cruz P es constante, entonces R cruz la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque P es la masa por la velocidad y la masa es constante, entonces R cruz B es constante. ¿Qué significa que R cruz B sea constante? De hecho, miren, ya obtuvimos algo parecido a una ley de Kepler solamente habiendo descubierto esa fórmula. Si esto es constante, significa que el producto cruz de dos vectores siempre está en la misma dirección. Eso quiere decir que estos dos vectores no salen de un plano que es perpendicular al producto cruz. Porque, imagínense, ya acá tengo el producto cruz, R, B y el Z. Si yo saco R un poquito del plano, se me da vuelta el Z y cambió. Entonces, no puede pasar eso. Siempre tiene que estar el Z hacia arriba. Y eso me restringe a que estos dos siempre estén en un plano. ¿Ya? Entonces, eso me permite a mí crear este modelo. Yo a través de toda esta deducción digo, ah, ya, entonces puedo crear un modelo en el que el Sol está ahí en el origen, el planeta está acá, la posición respecto del Sol está por la función RT, que varía con el tiempo, porque el planeta va haciendo así. Entonces,
yo estoy mirando desde arriba esto y veo al planeta moverse en el plano de la pizarra. Y de ahí no salen, ¿ya? Porque R cruz B siempre da Z y tiene que ser constante en todo momento. El Z en este caso está allá, si se dan cuenta. No puede salir del plano el R y la velocidad, y eso quiere decir que está ahí el planeta viajando en el planeta. Ahora vamos a notar la velocidad del planeta como v de t. Y la podemos descomponer en una componente en θ tongo y una componente en r tongo. Ya definimos r tongo y θ tongo como lo normal. Aquí tenemos los vectores de r tongo y θ tongo que dependen de esta función ángulo. La función ángulo es la que me dice cómo va moviéndose en la dirección θ el planeta. ¿Ya? Que conste, esto no es movimiento circular uniforme, solamente estamos usando coordenadas polares para hacer esto más sencillo. Ahora, tampoco es un movimiento circular así que traza un círculo acelerado. El ángulo puede variar de cualquier forma, nosotros no lo sabemos todavía. Lo único que sabemos es que está en función del tiempo porque el planeta se mueve. Entonces, lo podemos derivar y todo eso. También recuerden que R aquí no es como en el movimiento circular uniforme que es constante, acá también se puede derivar porque podría ser que esto fuese una elipse y en la elipse recuerden que la distancia entre el Sol y el planeta iba cambiando. Cuando estaba muy lejos, ahí estaba viajando a pequeña velocidad y cuando estaba cerca estaba viajando a velocidades más grandes del Sol. Entonces, la magnitud de este vector es derivable y no va a dar cero y el ángulo también si lo derivo no necesariamente va a dar cero. Bueno, vamos a seguir con la explicación que se me cortó la batería. Creo que hace un minuto más o menos, o 30 segundos para que retrasen el vídeo, dije que este ángulo tampoco era un movimiento circular acelerado. Quiero recalcar que igual puede que esté acelerando el ángulo con respecto al tiempo, o sea que de hecho está acelerando. Pero lo que voy es que no está en movimiento circular acelerado, ¿ya? No es la aceleración, y no necesariamente la aceleración es constante también. No sabemos en realidad cómo es la función θ. Eso hay que tenerlo claro. Es simplemente una función angular que va variando, ¿ya? Tenemos que descubrir cómo es. Ya, entonces, acá tenemos nuestras coordenadas polares. Acá tenemos las derivadas de las coordenadas polares, que las podemos simplemente obtener derivando estas cosas. Recuerden también que las coordenadas polares se sacan por intuición de rotar un sistema de coordenadas. Y ahora ya estamos listos para empezar a trabajar. ¿Por qué? Yo con estos vectores que me planteé, el vector de posición y el vector de velocidad, con esos dos vectores yo quiero sacar la velocidad, perdón, el momentum angular. Entonces solamente tengo que hacer R cruz entre esto y esto. Pero la velocidad no la tengo. Solamente dije que esa es la velocidad. Entonces, ¿existe alguna forma de obtener la velocidad? Sí. ¿Cómo? Así. Yo tengo mi vector de posición, que es el radio, que es una función que depende del tiempo, por la dirección, que es una función que también depende del tiempo, y R tongo. Si yo derivo esto, obtengo la velocidad. Velocidad igual a la derivada de la posición. Y eso sería la derivada de la distancia por el vector más la derivada del vector por la distancia. Y tenemos esto de aquí. Ahora nosotros sabemos derivar... a ver, aquí creo que... sí. Nosotros sabemos que la derivada del vector r tongo es esto de aquí. Θ punto por θ tongo. Entonces nos queda esto acá, donde esto es la velocidad radial y esto es la velocidad en θ tongo. Entonces, como esto es cierto para todo tiempo, nosotros podemos escribir esto. Que logramos escribir la velocidad dada la función de posición. Ahora, claro, no sabemos cómo varía el ángulo, no sabemos nada de eso, pero por lo menos la podemos expresar de cierta forma. Y lo bueno de esto es que, miren lo que va a salir de aquí. Yo voy a hacer R cruz B. Y eso sería R tongo
cruz r punto r tongo más r teta punto teta tongo. Y entonces hago el producto cruz aquí y me queda esto con esto da 0 porque r tongo cruz r tongo da 0. Y esto con esto me queda r al cuadrado teta punto z. Porque r tongo cruz teta tongo es z. Eso también lo vemos en movimiento circular uniforme. Si en alguna parte se pierde porque no lo visualizan bien, entonces yo les recomiendo que vuelvan a los videos porque realmente el conocimiento se puede disfrutar, pero para poder disfrutarlo uno tiene que entenderlo, tiene que entender qué está pasando, que tenga sentido lo que estamos haciendo. Si no tiene sentido al final lo que estamos haciendo y está todo complicado y no entendemos como para dónde va la cuestión, o no entendemos las herramientas previas que tenemos que usar para poder lograr hacer algo con todo esto, entonces vamos a quizás tener que memorizar cosas o obviar pasos. Entonces lo que yo les recomiendo de verdad es que se sienten con calma en un rato libre, de esos que uno puede ocupar en ocio, y estudien. Porque realmente cuando uno entiende bien estas cosas, uno puede sacar disfrute de esto. De hecho, es raro, pero a veces yo tengo que estudiar algunos ramos y me da lata, no sé, algún ramo, y para desestresarme me pongo a estudiar otra cosa que sea más entretenida. Entonces, es porque cuando uno se mete y se tira a la piscina del conocimiento y estáis nadando ahí y lográis encontrar algo bonito, entonces encontráis sentido al haberte tirado. Porque bueno, igual el salto al principio, cuando uno empieza recién a estudiar, uno lo pega con los ojos cerrados más o menos, porque uno en el colegio en general no ve que las cosas tengan sentido, no ve más o menos hacia dónde va todo. Entonces yo les recomiendo que se peguen la zambullida nomás y que se arriesguen, porque si se arriesgan y logran apreciar lo bonito que las cosas bonitas que uno puede deducir del conocimiento, todo va a tener sentido en un momento y van a poder sacar disfrute de cualquier parte. Así que les recomiendo que, que recapitulen, que vuelvan a estudiar las cosas que no están muy fuertes para que les haga sentido y así puedan de verdad encontrar las bellas. Entonces, digamos en esto, ya hayamos deducido que R cruz B. Creo que no lo dije. Nosotros sabemos que esto es constante, por esto que hayamos tenido acá, entonces dijimos esto igual a R por R tongo, después lo estamos haciendo el producto cruz con esto, porque nosotros estamos tratando de llegar a algo que tenga que ver con el momentum angular. Entonces si yo hago aquí el producto cruz con la suma, me queda solamente esto cruz, esto 0 y esto cruz, esto 0. Ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa si yo multiplico por m esta igualdad? Me queda este lado r cruz p, porque m por b es p, y a este lado me queda m r cuadrado teta punto z. Y esto es constante, lo sacamos de aquí. Por tanto, esto también es constante. Y si esto es constante, significa que esto de aquí, esta multiplicación tiene que ser constante. Fíjense lo que tenemos ahora. Voy a ahorrar aquí. Chararán. Tengo que L, que es una constante, es igual a m r cuadrado teta punto. Por tanto, esto es una constante. Me faltó anotar el tiempo acá porque le puse el tiempo al L. Ahí sí. Entonces tengo que esto es constante. Por tanto, tengo que, miren, que r de t al cuadrado
es igual a L de t partido m por teta punto dt. Aquí se me había borrado. Entonces, fíjense, hay una relación entre el largo, o sea, la distancia del centro al planeta y la velocidad angular, porque esto es constante y esto es constante. Entonces de aquí voy a poder escribir la velocidad. Ya se van a dar cuenta por qué. Fíjense que la velocidad tenía que ver con r punto y con teta punto. Pero este teta punto, yo lo puedo escribir en función de r. Entonces voy a tener escrito esto y la velocidad en función del largo nomás. Y eso solamente porque el momentum angular es constante. Y con eso vamos a lograr algo súper bacán. Así que vamos a seguir haciendo esto en otro video. Bueno, quiero hacer una pequeña acotación antes de obtener lo que estamos buscando. Recuerden que estamos buscando esto, la posición en función del tiempo para cualquier tiempo. Nosotros habíamos encontrado esto aquí, que el momento angular era igual a esto, y que eso era constante, y aquí me faltó agregarle el zetón. Y eso quiere decir que estas dos cosas son... La multiplicación de estas dos cosas es constante. Ojo, no es que el radio sea constante y la velocidad angular sea constante. La multiplicación de ambas es constante. O sea, si sube la velocidad angular, tiene que bajar el radio al cuadrado. O sea, la distancia al cuadrado. Ya. Entonces, y fíjense que esto tiene todo el sentido del mundo, porque si sube la velocidad angular significa que va más rápido, y para que se mantenga el momentum angular, entonces la distancia tiene que bajar. Y eso quiere decir que va más rápido cuando está más cerca del Sol. Bueno, la cuestión es que si el momentum angular es constante, y lo es, podemos escribir la velocidad angular como esto. Como el momento angular constante, m, y la distancia del planeta al Sol al cuadrado. Y si se fijan, nosotros tenemos que la velocidad es así. ¿Por qué? Porque reemplazamos en teta punto esto de acá. No le puse los t ahora, lo dejé así tal cual. Y por tanto tenemos que la velocidad así. O sea que la velocidad en teta tongo depende también de la distancia. Ya todo depende de la distancia y la velocidad, porque acá depende de cómo varía la distancia y aquí depende de la distancia. Entonces, si nosotros llegásemos a encontrar una función de distancia, tendríamos la función de velocidad lista. Y integramos y tendríamos la función de posición. Entonces el problema se redujo a encontrar la función de distancia simplemente. La función de cómo varía la distancia del planeta al Sol con respecto al tiempo. Así que en vez de encontrar este vector ahora vamos a encontrar solamente la distancia, el módulo de ese vector. Y ahora la pregunta es ¿cómo encontramos eso? Y lo vamos a hacer con energía. Así que eso es lo que vamos a hacer.